Buenas tardes, soy Jesús de la Cruz, soy instructor de electrónica en el ICTEA y voy a impartirles el curso en línea sobre aplicación de LEDs en iluminación. Los LEDs se han vuelto una tecnología sobre todo económica, eficiente, y la tenemos en todos lados. Como sabemos, la tenemos desde simples lámparas de mano, lámparas para iluminación en los hogares, en la vía pública, es decir, en alumbrado público, en señalización de tránsito. La hemos encontrado también en equipo de iluminación para la industria e incluso en los vehículos. Además, este tipo de tecnología ha creado nuevas formas en las que nosotros podemos encontrar los LEDs, de manera que hoy en día pues, son una realidad. Y sobre todo que pues, este tipo de iluminación es eficiente. Eficiente nos referimos sobre todo a lo que viene siendo el ahorro de energía eléctrica, puesto que pues, es algo de lo que se pretende también con el uso de este tipo de tecnología. En este curso vamos a aprender algunas maneras de colocar las luminarias. Las luminarias también son una nueva tecnología que se está sustituyendo muchas de las veces por lo que es las lámparas que son o se les conoce como lámparas ahorradoras. Este tipo de lámparas también sustituyeron a lo que era el foco incandescente, puesto que el ahorro de energía era bastante grande. Y ahora con la tecnología LED pues es mucho más. Entonces, vamos a comenzar este curso en el cual nosotros les recomendamos, pues lean la información que nosotros les mandamos por allí a través de la plataforma. En la plataforma también vamos a encontrar algunas actividades o tareas que ustedes deben de enviarlas a más tardar el domingo o el fin de semana de cada uno de los temas que nosotros vamos a estar viendo. En este curso, entonces, manejamos 3 semanas y cada semana va a constar de un tema diferente en el cual, pues, vamos nosotros a ir aprendiendo de manera progresiva. Entonces, no se les olvide mandar las evidencias, puesto que estas nos ayudan a nuestro aprendizaje y a nosotros como instructores para saber el nivel de avance en el curso. Para ello también nosotros pues vamos a necesitar de algunos materiales, algunas herramientas que yo les quiero mostrar en este momento para que no tengamos dudas. Y aún así, si las hubiera, yo les recomiendo pues que me las hagan saber o nos las hagan saber por medio del chat de la plataforma. Ustedes pueden hacer preguntas a cualquier hora, es decir, las 24 horas del día, o se considera así como 24 horas del día y noche, ¿verdad? También, pero bueno, pueden preguntar cualquier cosa o cualquier comentario, nos lo pueden hacer a través de la plataforma. Nosotros, en el caso de que no veamos la pregunta inmediatamente, se las contestaremos lo más rápidamente posible. Entonces, vamos a comenzar este curso y esta semana con lo que respecta a los LEDs, sobre todo conceptos, fundamentos sobre LEDs. Vamos a tratar también lo que son las fuentes de alimentación o las fuentes de energía que se emplean para alimentar nuestros LEDs. Entonces, vamos a necesitar nosotros, en cuanto a material, lo que vendría a ser como material lo que son LEDs, por ejemplo. Nosotros tenemos LEDs de diferentes colores. Yo les recomiendo pues que tengan LEDs de diferente color según sus necesidades. Vamos a ir adquiriendo además otros materiales que se necesitan dependiendo de qué sea lo que ustedes vayan a iluminar. Entonces, tenemos LED de diferentes colores, tenemos resistencias, porque las resistencias son necesarias para limitar la corriente de un LED. Como sabemos, pues los LED son diodos, es decir, son dispositivos semiconductores y no funcionan exactamente igual que lo que vendría a ser
una lámpara. Una lámpara es solamente un dispositivo que cuenta con una resistencia, la cual se calienta y por medio del calentamiento dentro de un espacio genera luminosidad. Pero en el caso de los LEDs, pues el funcionamiento es diferente, por lo cual, como ya lo he dicho, necesitamos conocer los fundamentos de estos componentes. De estos hay más, yo solamente les estoy mostrando aquí algunos que son los más comunes. Entonces vamos a necesitar LEDs. En algunos casos se necesitarán LEDs de este tipo. En el caso de este tipo de LEDs, son LEDs de superficie o de montaje superficial, más comúnmente conocidos como SMD, los cuales tienen diferentes medidas y diferente nivel de luminosidad. Para ello, en la siguiente semana estaríamos viendo nosotros lo que es las características físicas de la luz, cómo medir qué cantidad de luz emite cada diodo LED y también las medidas que se tienen según los lúmenes. Bueno, los lúmenes son unidades de medida de la luz. Entonces, vamos a trabajar esto la siguiente semana. Entonces, decíamos, pues necesitamos LEDs, necesitamos también nosotros una tira de LEDs como esta. Estas vienen en estos paquetes o rollos. Estos normalmente son de 5 metros. Nosotros vamos por ahí a mostrarles la siguiente semana. Esta semana vamos a comentar y a referirnos solamente a los conceptos de LED, pero también necesitaríamos una tira de LEDs de este tipo. Estas pueden ser de color, blanco y negro, es decir, monocromáticas más bien, y RGB. Las RGB significa que pueden emitir los 3 colores, o mediante un controlador nosotros podemos obtener diferentes tonos, es decir, diferentes colores, mediante la mezcla de luz. Bueno, entonces también una tira de LEDs como materiales consumibles. Vamos a necesitar nosotros también como consumibles, bueno, pues nosotros diríamos que soldadura 60-40, es una aleación de estaño plomo de 60-40% de la aleación, es decir, tendría un 60% de estaño y un 40% de plomo. De hecho, es la soldadura que normalmente nos venden en las tiendas de electrónica. Esta debe tener aproximadamente un diámetro de 1 milímetro, puesto que hay una soldadura muy delgada que se dificulta un poco más para soldar esto. Sin embargo, también puede ser útil, incluso de un diámetro más grande, pero la recomendable sería esta, que sería de aproximadamente 1 milímetro. Entonces, tendríamos que tener esto. Tenemos también para aislar lo que se le conoce como esto que se le llama termofit o termocontráctil, que no es más que un aislante que se contrae al calentarlo y se utiliza para aislar el cableado o bien las soldaduras. Entonces también necesitaríamos esto. Estos se los venden por metro y necesitaríamos comprar mínimo 1 metro, con 1 metro y con un diámetro de 1/4. Es la medida estándar. Sin embargo, se utilizan otras medidas, pero el recomendable sería de 1/4 de pulgada. Les digo, este se llama termofit. De cualquier modo, por ahí en la plataforma les vamos a hacer llegar también, digamos, las características, sí, sobre todo las características de cada material. Entonces, termofit. Necesitamos también nosotros, en cuanto a herramientas, varias. Miren, por ejemplo, nosotros necesitamos de un multímetro. El multímetro puede ser un multímetro económico. Todos los multímetros sirven, es como los relojes, solo que dependiendo del costo, pues también es la calidad y por lo tanto, pues diríamos que también las protecciones que contiene un multímetro entre mayor calidad tenga, pues son mayores y no se corre el riesgo de que con una mala medición o se me caiga o sufra cualquier desperfecto por la baja calidad que tiene. Entonces, un multímetro cualquiera, diríamos, es recomendable, pero sí, si hay necesidad de hacer mediciones, digamos, de algún modo más precisas, pues es mejor uno de mejor calidad. El multímetro, pues, es una herramienta básica. Vamos a necesitar, entonces, un multímetro. Vamos a necesitar también
lo que vendría a ser el cautín, o sea, cautín tipo lápiz para soldar. Estos cautines se recomienda que sean no más allá de los 40 watts. ¿Por qué? Porque si es mayor de 40 watts, pues generan más calor. Se necesita tener un poco más de práctica al momento de soldar. Sí funcionan, pero van a generar más calor y muchas de las veces en las tiras de LED se puede levantar lo que es la pistita. Entonces vamos a usar un cautín y si se puede una base portacautín para nosotros poder mantenerlo allí sin que podamos dañar o quemar alguna cosa que nosotros tengamos por allí en nuestro banco de trabajo o en el lugar en el cual nosotros pues vayamos a dedicarlo para hacer algunas prácticas. Entonces, el cautín tipo lápiz. Vamos a necesitar también pinzas de corte, unas pinzas de corte, las cuales nos sirven para pues, cortar nosotros, por ejemplo, cable, que también sería bueno tener cable. El cable también sería recomendable, calibre 16, y como ven, este cable es de color rojo, lo cual nos facilita muchas veces ver la polaridad, puesto que los LEDs o diodos LEDs tienen polaridad. Es decir, siempre se van a conectar también, además, a una fuente de corriente directa. La corriente directa es la que se utiliza pues para polarizar, en este caso, las tiras de LED o diodos LEDs. Y estaremos hablando también en otra sesión sobre lo que es la corriente eléctrica, sobre lo que es el voltaje, y vamos a hacer algunas demostraciones de cómo mediríamos, puesto que esto es necesario en el momento de que nosotros elijamos una fuente, dependiendo de lo que nosotros vayamos a conectar. Es decir, si conecto una sección muy grande en cuanto a longitud de LEDs, pues es obvio que el consumo va a ser mayor y entonces necesitamos una fuente mucho más grande. Todos estos temas y estas cosas vamos a estarlas aclarando en cada sesión. Entonces, decíamos pinzas y el cable. Necesitamos también nosotros una fuente de alimentación o eliminador. Los eliminadores, en general, la mayoría son de corriente directa, lo que significa que sí tienen una polaridad definida. Las capacidades de estos fuentes o eliminadores, o a veces le llaman por allí transformadores, que bueno, sí contienen un transformador interno, pero este convierte la corriente alterna en directa. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, acerca de los tipos de corriente y cómo se trabajan. Sobre todo porque nosotros siempre vamos a conectar estos dispositivos pues a nuestros LEDs, es decir, los LED que nosotros vayamos a conectar debemos de tener bien claro las especificaciones de nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a necesitar una fuente como esta. Puede ser como esta o puede ser en otra forma, simplemente debe de ser de corriente directa. De estas hay muchas formas, pero esta es uno de los más comunes, una fuente de corriente directa, y sobre todo que sea regulada, porque tenemos fuentes también que muchas de las veces no son reguladas, sino que son fuentes simples, lineales, y eso significa que no mantienen el voltaje, a pesar de que sean de corriente directa. De eso también estaremos hablando un poquito más adelante, y vamos a aclarar pues todo lo que tengan acerca de dudas. Vamos a tratar de ser los más explícitos y prácticos en este curso. Entonces, la fuente de alimentación. Nosotros necesitamos también, por allí de algunas presentaciones, les decía, las tiras LED, por ejemplo, este es un trozo de tira de LED. Estas se pueden cortar a la distancia que uno las necesite. Esto traen por aquí ya marcado en algunos espacios. Cada 3 LED se pueden cortar trozos, los cuales se pueden polarizar. Por ejemplo, en este tipo de tiras que son, en general, la mayoría son de 12 voltios, es decir, nosotros la alimentaríamos con una fuente de 12 volts. Entonces, estas, por ejemplo, las podemos cortar y estas tienen indicado por allí un nivel, perdón, unas marcas en las cuales nosotros podemos cortarle. Es decir, cada estas marquitas que nosotros tenemos aquí de color, diríamos de color cobre, podemos nosotros hacer el corte.
Y para ello, pues, también emplearíamos lo que es unas tijeras. Unas tijeras común y corriente pueden servir para esto. Las tiras son de un material flexible, el cual podemos cortar así fácilmente. Por ejemplo, aquí yo veo 3 LEDs. Tengo 3 LEDs aquí en este espacio y cada 3 LEDs, pues, se puede cortar. Tenemos también indicada allí, por ejemplo, esta partecita oscura es la resistencia, esta que nosotros vemos aquí, muy oscura, es como una pastillita más pequeña incluso que los LEDs, y pues es la resistencia limitadora. De eso vamos a estar hablando también, de qué valor puede ir esa resistencia y por qué lleva esa resistencia. Si no llevara esa resistencia, simplemente se dañan los LEDs. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más para mostrarles aquí para qué nos servirían las tijeras. Bueno, pues es otra herramienta. Miren, nada más hay que pasarle las tijeras por esta parte y van a ver que se corta en la parte que se necesita. Entonces, ¿por qué se cortan aquí? Bueno, pues se fijan que quedan aquí los 2 puntos de cobre, que es donde nosotros conectaríamos, pues, los cables que nosotros vamos a utilizar para conectar. Por ejemplo, este espacio de tiras de LED, que les digo, tienen 3 LEDs. Esto también nos marca aquí muchas de las veces ya lo que es la polaridad. Y bueno, entonces, las tijeras, pues, puede ser cualquier tipo de tijeras. Como ven, este tipo de tijeras es como de tipo escolar. Obviamente hay tijeras de una mejor calidad, que bueno, pues estas generalmente se utilizan para cortar papel. Si tenemos unas tijeras de mejor calidad sería mejor. Sin embargo, estas que son de tipo escolar también nos servirían. Entonces, vamos a tener también unas tijeras. Otra herramienta que nosotros necesitaríamos es, en este caso, el cúter. Pues no es más que un tipo de cuchillo que nos sirve a nosotros para eliminar lo que es un trozo de lo que sería, por ejemplo, el silicón con el cual viene recubierta las tiras. Entonces también es otra herramienta. Nada más se corta así y con las uñas se puede ir desprendiendo aquí lo que es el silicón. ¿Para qué? Para que me deje libres lo que son las partecitas de cobre y entonces pues yo pueda soldar fácilmente, por ejemplo, mi cable. Con su respectiva polaridad lo soldaríamos aquí. Entonces, es muy importante pues tener estas herramientas, son las básicas. No son las únicas herramientas, pero son las que se recomiendan para poder nosotros trabajar con tiras LED. Ahora, hay otro tipo de luminarias, por ejemplo, que utilizan LEDs. Por ejemplo, esta tira de LEDs no son de material flexible como son estas que les acabo de mostrar. Estas, por ejemplo, están diseñadas para nosotros hacer construcciones en escuadra, es decir, estas traen un pegamento y podemos nosotros doblarlas, hacer circunferencias, etcétera, y adaptarlas a cualquier superficie. Pero este tipo de tiras de LEDs, pues normalmente vienen en barras o tubos, le llamaríamos tubos para iluminación. Sin embargo, pues emplean LEDs y vienen dispuestos también muchas de las veces en la misma manera que esas otras tiras, pero estas no se pueden cortar y estas pues son otro tipo de tiras de LED, son más rígidas y estas van adheridas a una barra o a un soporte que queda rígido. Pero estas también contienen a su vez un sistema de balastro, que así le llamamos, y que es el que sirve para adaptar la energía que tomamos de Comisión Federal de Electricidad para que estos se iluminen. Tenemos también otro tipo de tiras de LED que por ahí son muy comunes, son estas. Este tipo de tiras de LED se emplean en pantallas de televisión, pero bueno, este es otro sistema, porque estos contienen además algunos reflectores y también difusores de luz. Todos estos elementos que vemos aquí son LEDs, pero por ejemplo, aquí veo el LED simple en esta, la cual no contiene el difusor. Y bueno, pues este es para que lo vean. Son otro tipo de tiras LED. Las tiras son bastantes y vienen en diferentes presentaciones. Entonces,
Nosotros lo que vamos a tratar con este curso es conocer todo lo que hay acerca de las presentaciones de LED y saber cómo emplearlas, cómo adaptarlas e incluso, sobre todo el objetivo principal es ese, que nosotros apliquemos las tiras LEDs en, no solo tiras, sino hay LEDs simples en lo que vendría a ser iluminación, que es para lo que están diseñados ahora los LEDs. Anteriormente, pues los LEDs se empleaban solamente para señalizar, pero en la actualidad ya se utilizan más para iluminación, lo cual quiere decir que la radiación de luz es en un espectro todavía mucho más grande. También en algunos casos los LEDs pueden venir en bombillas de este tipo. Ustedes han visto ya o incluso ya están empleando bombillas de este tipo, que es lo que nosotros conocíamos como un foco. Y estos pues también contienen LEDs. Estos se quita esta parte, que vendría a ser pues un tipo de policarbonato, que lo que hace es difundir la luz. Es un difusor que nos ayuda a que la luz no sea tan direccional, puesto que un diodo LED emite luz en una dirección, es decir, es muy direccional. Entonces, el ángulo de radiación del LED es muy angosto, pero mediante este policarbonato la luz se radia en todas direcciones, para que sea, como se le conoce a esta forma, omnidireccional, es decir, en todas direcciones. Entonces, aquí también puedo ver yo que contiene estos LEDs, que son del tipo SMD. Ustedes ahí en la información que tienen en la plataforma, ya les clasificamos por allí algunos tipos de LED para que ustedes vean en qué presentación vienen las características de cada uno de ellos. Y bueno, pues este es un circuito básico de una bombilla. Lo vemos ahí como todos los componentes son de superficie, pero bueno, también incluso se podrían sustituir algunos de los LEDs. Bueno, entonces este tipo de bombillas también contienen LEDs. Podemos encontrarlos también algunas veces en reflectores. Ahorita ustedes saben ya que pues la iluminación ya en general está basada a base de LEDs. Y bueno, pues hay algunos reflectores de estos, por ejemplo, pues este tipo de reflector sobre todo son más ligeros, son eficientes y contienen LEDs que se les conoce como tipo COF. COF son las iniciales de LEDs que vienen en una placa, es decir, significa chip on board, o sea, el LED COF. Y estos pueden ser de gran tamaño también vienen por medidas, y también vamos a estar viendo las características de estos. Entonces, en el campo de aplicación de los LED, pues son muchas las luminarias. Estas son, por decir nada más algunos tipos. Nosotros hemos encontrado LEDs en todas partes, e incluso en una pantalla de televisión, como ya dijimos, la iluminación de una pantalla de computadora o de laptop también son ya a base de diodos LED. Los diodos LED pues han venido a sustituir muchas de las luminarias que se empleaban anteriormente, que eran a base de tubos que se les conocía como tubos de cátodo frío. Este tipo de lámparas, debido también al uso del mercurio en su composición interna, pues también a su vez eran dañinos para la salud. Estos LED, además también, pues no generan calor, no generan calores que pueden muchas veces hacer necesario el uso de disipadores muy grandes. Y sobre todo, como ya lo hemos dicho, el consumo que estos tienen, pues es mucho menor, mucho menor. Entonces, vamos a ver también que hay características de los LED que los hacen muy útiles también, pues incluso en equipo biomédico, en equipo industrial, por lo que se dice que, bueno, pues los LED van a sustituir prácticamente todo lo que genera luz en un futuro. Además, también sabemos, pues existen otros tipos de LEDs, como son los LEDs, por ejemplo, infrarrojos. Son luz que nosotros no podemos ver, luz láser, la luz que se genera en un diodo, también puede ser luz
láser, la cual se emplea para otras cosas y también pueden contener diferentes potencias, por lo que pues esto lo vamos a estar estudiando durante esta semana. Esta semana ustedes ya tienen información allí que pues yo les recomiendo que comiencen a leerla, estudienla un poco, vamos a, digamos, de algún modo darnos una enterada de lo que son los conceptos sobre diodos LED. Y también, pues, bueno, por ahí viene una actividad que les digo, hay que realizarla, así como un cuestionario, que el cuestionario nada más nos sirve para que nosotros tengamos ahí algunos conceptos muy básicos de lo que son los diodos LEDs. Hay una práctica también que por ahí, o actividad que les pusimos por allí, les vamos a dar más indicaciones en las siguientes sesiones. Todo esto con el fin de que pues se complemente este curso. Por esta sesión, pues creo que es todo. Yo les recomiendo que si tienen alguna duda, nos la hagan saber a través de la plataforma y nosotros les contestamos con todo gusto. Entonces, la siguiente sesión la vamos a tener bueno, para esta semana el miércoles y también el viernes, es decir, vamos a tener lunes, miércoles y viernes estas sesiones en vivo y en el caso de que no puedan conectarse por su trabajo, por sus ocupaciones, pues este video lo van a tener por ahí también en la plataforma para que ustedes puedan verlo en el tiempo que ustedes tengan disponible para esto. Por el momento es todo. Muchas gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues en este caso no tenemos, al parecer, a nadie conectado. Bueno, pues entonces, si lo están viendo este video después, háganos sus comentarios y sus dudas y estamos a sus órdenes por medio del chat de la plataforma. Muchas gracias. A nombre de LICTEA, nos vemos en la próxima sesión.